¿Qué tal, mis amados hermanos? Les saluda su hermano Octavio Arce. Soy parte de la primera iglesia bautista de la ciudad de Uducor, California, y es un gran privilegio para mí el poderlos acompañar en la meditación de nuestro tiempo con Dios, en nuestro devocional diario, el cual vamos a estar situando en el cuarto capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El comienzo de estos versículos, que es del 6 al 16, nos dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí nos está dando el comienzo de una serie de consejos o de reglas para ser un buen ministro. Entonces, la primera que nos da el apóstol Pablo es: desecha las fábulas profanas y de viejas. Aquí esto busqué en la nueva traducción viviente, dice: desecha las malas habladurías o las habladurías que son profanas, que no tienen ningún beneficio, y gracias a esto vamos a poder mantener nuestra atención en Dios. En el mismo versículo 7 nos podemos extraer la siguiente enseñanza, que es: ejercítate para la piedad. Después de decir que ejercitemos la piedad, nos dice el apóstol Pablo: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Si practicamos nuestra piedad, Dios nos va a recompensar no solo en esta vida, sino en la próxima, en la vida eterna. Cuando pasamos al siguiente versículo, en el 9, nos dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Quiere decir que esto va con las enseñanzas de Dios. Esto es bíblico, es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. En la siguiente enseñanza, lo podemos encontrar en el versículo 10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, y que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí nos está hablando de que no todos los hombres van a ser salvos, pero que aún así Jesús salvó a todos. Esto nos habla de que no todos van a creer, pero aún así Jesús pagó por todos los pecados del mundo entero, de toda la humanidad, de los que existían en la época y los que van a existir en un futuro. Entonces, seguimos con que la enseñanza aquí es que debemos de reconocer que Dios es el motivo de nuestra vida. Debemos de reconocerle a Él en nuestra vida, que Él es el Señor, es nuestro Salvador, y Él es nuestro proveedor. En la siguiente enseñanza nos dice que debemos ser un ejemplo a seguir sin importar nuestra edad, que es en el versículo 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todos estos vienen siendo frutos del espíritu. Toda enseñanza que nosotros demos como buenos siervos de Dios debe de ser con frutos buenos del espíritu. No debemos de estar no debemos de caer en las tentaciones, ni proclamar ni difundir cosas que no son bíblicas. Entonces es por lo que nos está llamando aquí a hacer el apóstol Pablo. Digo que nos está llamando porque al final de la carta es relevante decir que no solo se le estaba escribiendo a Timoteo, sino se le estaba escribiendo a todos los creyentes que asistían a la iglesia en esa época, y por lo tanto aplica también a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En la quinta enseñanza podemos extraer que aprendamos más cada día. En el versículo 13 nos dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí le estaba llamando a leer las escrituras, escudriñar las escrituras mientras él llegaba y podía servir a lo mejor de más
como de más guianza, de más maestro para él, porque recordemos que el apóstol Pablo era un doctor en la ley y por lo tanto sabía las escrituras al derecho y al revés. Entonces dice que mientras él llegaba, él se tenía que preparar más. Entonces nunca debemos de dejar un día sin leer las escrituras, sin leer nuestra Biblia y aprender de ella también y ponerla en práctica en nuestras vidas. La sexta enseñanza la extraje del versículo número 14, que es: practiquemos nuestro don espiritual. El versículo número 14 nos dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Si realmente tenemos un don espiritual que Dios nos ha dado, debemos de practicarlo, debemos de cuidarlo, no debemos de descuidarlo y realmente dejarlo de caer, porque no sabemos, bueno, sabemos que un día Dios nos va a pedir cuentas sobre los dones espirituales, que Él nos dio y cómo los pusimos en práctica para el bien de su reino. Entonces no se nos olvide practicar nuestro don espiritual. Y la última enseñanza la podemos situar en el versículo número 16, que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si realmente leemos y extraemos el conocimiento de la Biblia sobre cómo llevar nuestra vida, sobre cómo practicar la buena doctrina que Dios nos enseña en su palabra, no solo nos vamos a salvar a nosotros mismos, sino que si también la predicamos, vamos a ayudar a que otros se salven. Y bueno, espero que esta meditación les haya sido de gran bendición, como lo ha sido para mí. Espero tengan un día genial, un estupendo domingo, y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.